Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos una semana más aquí con todos vosotros. Yo estoy de nuevo un poco constipada, perdonad mi voz, pero es que es lo que hay. El tiempo nos trae locos a todos. Y con este frío que ha hecho estos días, pues estas son las consecuencias. Empezamos el programa 190 de Canal del Misterio, con lo cual nuestro hashtag será #Canal del Misterio 190. Si queréis comentar el programa, ya sabéis, tenéis que poner este hashtag. El contenido de esta noche, pues vamos a hablar con Francisco Manuel López Hernández y él nos va a hablar sobre la esquina del tiempo, un fenómeno muy interesante, ya lo veréis. También va a estar con nosotros la doctora Mar Robledo e Ioannis Kotsorais. Nuestros compañeros van a hacernos una crónica de uno de estos sucesos que están ocurriendo en estos días. Y por supuesto vamos a tener nuestras secciones habituales, el consejo de la semana y la actualidad. Gracias por estar ahí, por todo vuestro cariño, por todos los comentarios, por todos los emails, por cada vez que compartís el programa, porque eso ya sabéis que nos ayuda a que nos vea más gente, a que nos conozca más gente y a que la familia pues cada vez sea más grande. Gracias también por cada me gusta en nuestros podcasts, en iVoox, en iTunes, por cada reseña que ponéis, cada comentario. Siempre los leemos todos, tenedlo claros, los leemos todos y bueno, e intentamos contestarlos a todos. Siempre hay alguno que a lo mejor se nos puede escapar, pero que sepáis que nuestra intención es contestaros a todos. Y bueno, ya está, no me enrollo más, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche está con nosotros Francisco López. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna y trabaja actualmente como profesor de ciencias y analista web. Paralelamente a su interés por la ciencia, siempre se ha visto atraído por la parapsicología, el esoterismo, la ufología, el misticismo o la religiosidad, entre otros. Y esta noche pues está aquí por primera vez con nosotros como colaborador de Canal del Misterio y nos trae un tema súper interesante, la esquina del tiempo. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches para ti, Nuria, y para los oyentes. Bueno, cuéntame, ¿cómo es eso de pasar de ser oyente a ser colaborador del programa? Bueno, pues un poco de cibergonzonería y de pasión, digamos que es una historia de pasión, de muchos años. Y entonces, bueno, a pesar del poco tiempo que uno dispone en esta entre las responsabilidades familiares, claro, laborales, pues la verdad que siempre he tenido esa semillita, esa espinita, sobre todo por el mundo de la radio. He colaborado en algunos programas bastante conocidos con divulgadores, ¿verdad?, del misterio. Sí. Y bueno, siempre he tenido esa cosita de estar en el candelero.
aunque sea desde un puestito así algo humilde, ¿verdad? Porque no me dedico profesionalmente, aunque me hubiese gustado, pero bueno. Todo suma, Francisco. Exactamente. Así es. Un punto de vista, me gusta aportar un punto de vista más, un punto de vista, no sé si nuevo, pero que yo me atrevería a decir medianamente cualificado, por lo menos por la experiencia que da no solo la profesión o la carrera que uno ha elegido, sino también los años de empape de libros, claro, de audio, conferencias, seminarios. Uh-huh. Qué bien. Y esta noche, como decía, pues nos traes un tema súper interesante. Nos vas a hablar de una sorprendente teoría, que es la esquina del tiempo. Sí, bueno, la esquina del tiempo, no solo el nombre de la teoría en sí, sino también del libro publicado por su descubridor. Bueno, pues esta teoría fue descubierta y enunciada por primera vez en el año 1987 por un señor de titulación economista, escritor, también ha investigado sobre la cábala y por supuesto pues divulgador de temas del misterio. Su nombre es Jaime Villarrubia Ortega. Bien, pues digamos que la razón de este descubrimiento, pues tenemos que remontarnos a octubre de 1987. En este mes se dio una caída en la bolsa de Nueva York que impactó y afectó a las demás bolsas del planeta. En ese entonces, don Jaime Villarrubia, pues él trabajaba para un fondo de inversiones como economista, y entonces dicho fondo pues encargó a los empleados que dieran con una solución o que dieran con alguna estrategia para evitar el impacto de dicha debacle económica en esta empresa. Pues bien, Villarrubia, cuando trataba de encontrar un patrón histórico para esta debacle y estos impactos o caídas en la bolsa, tras un largo y concienzudo proceso de análisis, comprobaciones, etcétera, pues se dio de bruces con un fenómeno bastante extraño, un fenómeno de digámoslo así, reflexión temporal que afectaba no solo a este tipo de eventos de crisis económica, sino también a conflictos bélicos, hitos científicos, culturales, etcétera. Voy a intentar explicarlo un poquito mejor. Lo que descubre Villarrubia es que cogiendo como fecha cero el 19 de febrero de 1891, pues se pueden encontrar parejas de eventos ligadas entre sí, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta fórmula o esta ligación, esta unión de eventos no ocurre de manera simétrica, sino que viene dado por una fórmula, por una sencilla regla de 3. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, antes de explicar un poco esto, me gustaría añadir algo. Digamos que nosotros en la civilización occidental, pues estamos acostumbrados a ver la flecha del tiempo en una sola dirección. Sí. Es decir, para nosotros el tiempo es la dimensión número 4 que avanza desde el pasado hacia el futuro de una manera lineal, siempre en este sentido, pasando siempre por el presente, claro. Sí, sí. Bien, pues según esta teoría de la esquina del tiempo, digamos que es algo así como una ley del retorno. Todos y cada uno de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado hasta esta fecha, del 19 de febrero de 1891, se van a ver reflejados a partir de ese mismo 19 de febrero de 1891. Pero no de una manera, digamos, simétrica. Me explico. Cada 187 años de la época anterior a esta fecha, digamos, llamémosla 0, pues se van a repetir en tandas o en intervalos de 13 años. ¿De acuerdo? Digamos así como que
Cada año moderno, cada año posterior, equivale a 14,385 años anteriores. Vale, es algo matemáticamente, bueno, por la radio es bastante complicado explicar una fórmula, pero me gustaría resumirlo de esta manera. Cada 14 años y medio de esta época anterior al 19 de febrero de 1891, pues se va a replicar en sentido contrario a partir de dicha fecha. Yo creo que si damos algún ejemplo, se podría entender se verá mucho mejor. Más claro, sí. Sí, ¿verdad? Vamos a poner el caso pues de mi propio nacimiento. De mi fecha de nacimiento, el 5 de enero de 1976. Bueno, pues este 5 de enero de 1976, el primer proceso que tenemos que hacer es convertirlo en forma decimal. ¿De acuerdo? Tenemos el año 1976, pero el 5 de enero tenemos que convertirlo en parte decimal de dicho año. Bien, pues como el 5 de enero es el quinto día de un año compuesto por 365 días, dividimos 5 de 365 y obtendremos 0,0137. Es decir, que mi fecha de nacimiento a efectos decimales es el 1976,0137. ¿De acuerdo? Si esta fecha la aplicamos a la fórmula de la ley del retorno, de la esquina del tiempo, pues obtendremos su correspondiente año posterior a 1891. ¿De acuerdo? Bien, pues como ejemplo histórico de esta de ligazones o de parejas de eventos relacionados, tendremos por ejemplo una larga lista en el libro que escribe Jaime Villarrubia. Pues tenemos más de redactados y explicados más de 200 eventos diferentes. Wow, vaya. Por ejemplo, digamos, ejemplos de eventos científicos tenemos en el año 1837 la invención del telégrafo, que correspondería a la aparición de la telegrafía sin hilo en 1895. Otro ejemplo, la teoría heliocéntrica de Copérnico fue publicada en 1542, y esto estaría en correspondencia con la presentación de la relatividad general de Einstein en 1915. Tenemos dos ejemplos de eventos científicos. Después podemos hablar de fechas un poco más recientes para nosotros. Sí. Por ejemplo, la sublevación de Hermenegildo contra su padre el rey visigodo Leovigildo ocurrió en el año 586, y esta sublevación está directamente correspondida con el intento de golpe de estado, el 23F. El coronel Tejero y Milán del Bosch en nuestro país, en España, en 1981. Otro de las fechas, también muy importante, de hecho esta fecha fue usada por Villarrubia cuando le fue encargado este tipo de medidas, cómo la podrían solventar en aquel entonces en la caída de bolsa de 1987, pues una de las primeras fechas que obtuvo fue la caída del telón de acero para el año 1989, que correspondería a la caída del Imperio Romano en el 476. Wow. De hecho, esta fecha tuvo un retraso simplemente de 2 meses y fue publicado en un artículo que intentó que se lo publicara en una fecha, en una editorial especialista especializada en temas económicos, pero que por supuesto fue rechazada y poco menos calificada como de locura, de excentricidad. Y a partir de aquel entonces, pues la imagen del señor Villarrubia pues fue un poco vilipendiada y tomada como un personaje un poco excéntrico, un poco loco, ¿no? Digamos. Bueno, pero como digo, este tipo de emparejamientos temporales pues son muchísimos. En el libro pues vienen explicados más de 250 ejemplos, ¿verdad?
Claro, no pueden ser casualidades y ya está. No, de hecho, este señor, junto con la ayuda de uno de sus hijos, su hijo Iván concretamente, pues ha descrito, pues ha encontrado poco a poco, pues muchísimos eventos, y lo que más le llama la atención es la precisión en la que los eventos de igual índole, digamos, sí, índole histórica, muchísimas batallas, intentos de golpe de Estado, pues siempre tiene correlación, y siempre, por ejemplo, correlación no solo temporal, sino también física, en el sentido de que todos eventos relacionados con el Imperio Romano, pues tienen que ver con Estados Unidos, con el Imperio Bizantino, pues con el Estado soviético, antigua URSS o Rusia actualmente. ¿De acuerdo? Según o sea, es esto, bastante interesante. Sí. Sí, desde luego. Según esto, entonces, Francisco, podríamos incluso llegar a presuponer qué es lo que va a pasar cierto año en el futuro, viendo ese año en el pasado, ¿no? Exactamente. Qué curioso. Y bueno, yo mismo, personalmente, utilizando esta fórmula, sí, pues me di cuenta de que estamos muy cerca a un evento que para mí ha de ser muy relevante, ¿sí? Sobre todo en Occidente. Bien, la muerte de Jesús, ¿de acuerdo? En el año 33, ¿verdad? Sí. Si la transformamos, pues tendríamos que ocurriría en torno al año 2020, ¿de acuerdo? O sea que está a la vuelta de la esquina. Tanto el fallecimiento de Jesús de Nazaret en el año 20, como su nacimiento. Lo que ocurre es que el nacimiento lo podemos teorizar porque no tenemos una fecha exacta. Sabemos que en el año 1 no pudo ser porque no concuerda con los estudios que se han hecho sobre la muerte de el rey que dio la famosa orden de la matanza de los infantes de menores de 1 año. Herodes falleció 2 años después de haber dado dicha orden. Por lo tanto, tendremos que ser la muerte de Herodes, si se tiene constancia, como el año 4 antes de Cristo, por lo que tenemos un pequeño gap, un pequeño intervalo de 2-3 años anteriores. O sea que podríamos colocar la fecha probable de nacimiento de Jesús en torno al 6 o 7 antes de Cristo. Bien, pues si hacemos esto, tendremos una fecha, digamos, de el año 2023, concretamente el 23 de diciembre de 2023, que también sigue siendo bastante próxima a nosotros. Lo tenemos a 5 años vista. Hace unos días, pues tuve una conversación telefónica con el señor Villarrubia y le planteé esta posibilidad, pero me dijo que está en la misma situación que yo. Es decir, que no nos queda más remedio que sentarnos a ver qué es lo que pasa. Claro. Porque es consciente e intuye que puede darse un acontecimiento bastante importante, quizás, digamos, a nivel intelectual o a nivel espiritual, pero el nacimiento de Cristo no fue algo mundialmente impactante, sino localmente. Fue después el desarrollo de su vida y sobre todo tras su muerte, desgraciada muerte, pues que su influencia pues marcó las épocas. Pero lo que está claro es que en torno al año, en ese intervalo de tiempo, dentro de 2 y 5 años, vamos a ver el comienzo de algo nuevo. Yo espero pues que nos marque positivamente a esta sociedad que tanto necesita de un cambio. Y siempre hablando de esta fecha, suponiendo que Jesucristo hubiera nacido en el 24, ¿no?, de diciembre, porque hay gente que dice que nació en el 21 de agosto.
el cálculo, sí, el cálculo la fecha que yo introduje fue el 30 de agosto. Ajá. De todas maneras, un cambio de meses en los años, digamos, a introducir años anteriores a la fecha cero, sí, en la fórmula, pues un mes arriba, un mes abajo no tiene tanta importancia en la fecha de salida. Si ocurre al contrario, cuando tenemos en las fechas modernas, sí tenemos que ser muy muy precisos a la hora de introducir día y mes. Pero los años de las eras antiguas, anteriores al 1891, no ocurre esto. Por lo tanto, pues esta pequeña variación de un año, de 12 meses, en torno al 6 o 7 antes de Cristo, incluso 5 antes de Cristo, pues como que no tiene tanta influencia. Fíjate que esta teoría me recuerda mucho al principio del ritmo del Kybalión. No sé si lo conoces. Sí, por supuesto. En la teoría en el principio del ritmo, pues se dice que todo fluye, ¿no? Y refluye, y que todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, que todo asciende y desciende. Es como un péndulo, ¿no? Sí. Y no solo esta teoría, que sí, lo que pasa es que cuando estudiamos o tenemos la capacidad de estudiar este principio del Kybalión, yo por lo menos personalmente siempre me he imaginado que los ritmos eran semejantes. Ajá. Las subidas serían el mismo tamaño, pero claro, el principio del Kybalión no nos especifica ni esto ni lo contrario, sino que tiene que darse un ritmo que nos dice que esta misma fórmula o esta misma podría darse con este factor de conversión, ¿verdad? De un año con 14 años y medio. No, ni lo dice ni lo desdice, ¿verdad? Claro. Podría ser. ¿Cuál sería, ya para terminar, Francisco, tu conclusión sobre el tema? Bien, mi conclusión. Bueno, al hilo de lo que tú has comentado, intentar introducir otra idea o otro entorno filosófico para compararlo. Yo, la primera idea que me vino, o la segunda idea que me vino, relacionada con la esquina del tiempo, fue una profecía que hay implícita en la colección de libros, la saga Caballo de Troya. Ajá. No sé si, yo me imagino que entre nuestros oyentes tiene que haber bastante personas relacionadas o interesadas por los caballos de Troya, entre los que yo me incluyo. Entonces hay una profecía que nos habla del impacto de un asteroide en el 2020 y algo, pero no recuerdo exactamente la fecha. Creo recordar en torno al 2023. Entonces, pues, ahora no estoy seguro, 23 o 30 y algo, pero era bastante cercano a nuestra historia actual. Entonces, como una serie de fechas o incidentes que vamos, me hacen pensar que hay un cambio, algún impacto de algún tipo, algún cambio bastante fuerte en estos años que han de venir. Recordemos, antes de avanzar, que esta saga de Caballo de Troya está escrita por Juan José Benítez, y que además ha sacado hace muy poquito el libro llamado Gog, que habla sobre este meteorito. De acuerdo. No he tenido oportunidad de leerlo todavía. Pues es impresionante, te lo recomiendo, bueno, a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando, desde luego. Está editado por Planeta. Continúa, sí. Bien, bueno, como conclusión, simplemente relacionada con esta última entrevista o pequeña entrevista que le hice al señor Villarrubia, fue él, digamos que dejó un poco abandonada hace 15 años la teoría, en el sentido de que no le servía, o él no se veía capacitado para profetizar o para encontrar el sentido a las fechas posteriores al presente. No se veía él
se veía incapaz de encontrarle pues naturaleza profética, digamos. Lo que sí fue capaz de encontrar, él se planteaba, bueno, él conoce bastante de la física, de aquí puedo hablar yo un poquito también, sobre cuando se dan dos situaciones o dos eventos conectados entre sí. Tenemos dos posibilidades. Sí. Que estos dos eventos estén comunicados físicamente, digamos, lo que nosotros entendamos por un envío de información entre el evento A y el evento B. Este envío de información, si nos atenemos a la teoría de relatividad de Einstein, no puede ser nunca inferior, en el intervalo temporal, inferior a lo que tardaría un rayo de luz de cualquier tipo de longitud de onda, como podríamos poner un láser, sí, al intervalo de tiempo que tardaría un láser en conectar ambos eventos. ¿De acuerdo? Ambos eventos, por ejemplo, si tuviesen a 300.000 kilómetros de distancia, los eventos A y B, pues tardaría un segundo. Recordemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Uh-huh. Entonces, don Jaime Villarrubia fue capaz de calcular las diferentes posiciones de la Tierra en el sistema solar a lo largo de la trayectoria que realiza el mismo sistema dentro de la galaxia, en torno, digamos, a años anteriores a 1891 y posteriores al mismo año, digamos, la distancia dentro de la galaxia, y se dio cuenta de que el desfase temporal no existía, no tenía influencia de fase temporal. Ajá. Por lo que solo queda una sola opción, que es que la identificación entre ambos eventos históricos se dé simultáneamente. Ajá. Y digo simultáneamente entre comillas. ¿Por qué? Este simultáneamente es el que ocurre en un fenómeno relativamente actual, que es el de entrelazamiento cuántico. Me explico. En física cuántica, hace unos años, se ha descubierto una serie de eventos protagonizados por partículas siempre subatómicas. Sí. Estamos hablando de fotones, electrones incluso, en el que cuando se le mide una propiedad a uno de los electrones de dicha pareja, que está, digamos, entrelazada, la propiedad contraria aparece instantáneamente en la segunda, independientemente de la distancia que estén entre los dos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Este fenómeno de entrelazamiento que está siendo investigado actualmente y del que no se tiene una explicación al 100% completa, pues es un fenómeno que se puede medir y que de hecho, pues como digo, está siendo investigado actualmente. Pues el comportamiento de este emparejamiento de eventos en la historia que descubrió don Jaime, pues se parece mucho a este entrelazamiento cuántico. Ajá. Y hasta aquí puedo leer. Porque... Qué interesante, Francisco. Uh-huh. Qué interesante. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque, bueno, yo estaría desde luego toda la noche conversando contigo sobre este y otros temas que sé que también dominas como buen aficionado desde hace muchísimos años a todo este tipo de temas. Y además, pues bueno, con la licenciatura de ciencias que además te avala, ¿no? De física. Pero tenemos que dejarlo aquí. Ya sabes que la radio es así. Y eso pero sí. Si es breve, 2 veces bueno. No, desde luego. 2 y muchas más. Francisco, tu vía de contacto, por si alguien quiere, pues, preguntarte algo, saber más de ti. Bien. Bueno, me pueden localizar en Twitter. Bien. Mi usuario sería @FranManLopR, que serían las 3 letras que como comienza mi nombre completo. Mi nombre completo es Francisco Manuel López Hernández. Entonces utilizo en Twitter FranManLopR. Perfecto. Bastante sencillo de localizar, vamos. Muy bien, genial. Bueno, pues compañero,
Nos ha encantado el tema y esperamos dentro de poco de nuevo tenerte. Me ha encantado haber participado en tu programa, Nuria. Bueno, pues esperamos que dentro de poco vuelvas y nos vuelvas a comentar y aprendamos otra vez de nuevo todos juntos contigo. Me pondré a ello. Buenas noches, Francisco. Ya todo. Gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: muere George, el último caracol de su especie en el mundo. Sí, Nuria, así es. Fue bautizado así en honor al solitario George, una tortuga que vivía en la isla Pinta de las Galápagos y que también fue la última de su especie. Conocido como el caracol solitario tras 14 años, siendo el único ejemplar, y así falleció, solo, en Hawái, y con él se extingue la familia de moluscos conocida como Achitinella apexfulva. Los investigadores trataron de encontrar otro ejemplar idéntico para que pudiera aparearse y así perpetuar con la especie, pero fue imposible. Algo desolador, por cierto. Rebecca Randall, una bióloga evolutiva de la Universidad Estatal de Nueva York, que solía ayudar en las investigaciones, manifestó su pesar a National Geographic y dijo estar más enojada que triste porque era una especie tan especial y muy poca gente lo sabía. Ahora su muerte refleja el problema de biodiversidad a la que se enfrenta la Tierra. Continuamos con un descubrimiento, y es que el sarro acumulado en los dientes de una monja del siglo XI confirmaría que las mujeres fueron parte esencial de la transmisión de la cultura en la Edad Media. Sí, Nuria, efectivamente. Hace unos años un equipo de expertos en microbioma humano antiguo estaban realizando un estudio sobre salud y dieta. Y para esto analizaron la dentadura de unos restos humanos de un cementerio de un pequeño convento de las Agustinas, en Dalhem, Alemania. Y descubrieron el cerro dental azul en los dientes de una mujer, todo por casualidad, obviamente. Probablemente una monja de no más de 60 años, datados mediante radiocarbono entre el 997 y el 1162 de esta era. La identificaron como B78. El pigmento azul obtenido a partir de lapislázuli era del más caro en la Edad Media, porque hasta el descubrimiento de América solo se encontraba en el actual Afganistán, lo que explica por qué era tan precioso y difícil de obtener. ¿Y cómo llegó a la boca de esta monja?, te preguntarás. Pues bien, hay varias hipótesis, pero la que cobra más fuerza es la que señala la arqueóloga de la Universidad de York, de Reino Unido, y coautora del estudio, Anita Radini. Ella apuesta por la tesis de la monja escriba o iluminadora, por la forma en la que se integran en el sarro, ya que las partículas aparecen en forma de polvo suelto y su tamaño concuerda con el del pigmento preparado. De ser así, se trataría de una de las primeras iluminadoras de libros medievales de la que hay constancia. Y por último, españoles descubren una supertierra potencialmente habitable a 244 años luz. Sí, Nuria, y ya perdimos la cuenta. Tiene como protagonistas del hallazgo a la Universidad de Oviedo, que en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias ha hallado una supertierra en la zona de habitabilidad de su estrella, una enana roja situada en la constelación de Libra. Es un planeta rocoso y candidato a albergar vida. El estudio ha sido aceptado para su próxima publicación en una prestigiosa revista de astronomía. Mide 2 veces más que la Tierra y además
se ha averiguado que su órbita es de 27,36 días, tiene un clima de unos 60 grados centígrados de media y debido a que su posición en el sistema estelar es la del límite interior de la zona de habitabilidad, es decir, la franja más cercana a su estrella con mundos que pueden contener agua líquida, necesaria para la vida tal y como la conocemos. Bueno, pues lo dejamos aquí, María. ¿Tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourayis. Comenzamos esta crónica de sucesos y en esta ocasión vamos a hablaros del suceso ocurrido por la manada de Alicante, la llamada manada de Alicante. Por supuesto, para ello está con nosotros nuestros compañeros Ioannis Koutsourayis y la doctora Mar Robledo del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué ha ocurrido referente a esta manada de Alicante? Bueno, pues los hechos presuntamente ocurren el día 1 de enero y, bueno, pues presuntamente, aunque hay vídeos, pero bueno, no están juzgados los hechos, por lo tanto hay que seguir hablando presuntamente de los hechos. Lo que ocurre es que cuatro individuos entre 19 y 24 años, es decir, muy jóvenes, pues agredieron sexualmente presuntamente, insisto, a una chica de 19 años en un sótano. Ocurre en casa de uno de ellos, ¿no? Creo. Bueno, van a casa de uno de ellos, finalmente no pueden hacerlo allí, entonces finalmente se la llevan a un sótano, no sé, es como un trastero o algo así, de otro de los detenidos, y allí los cuatro, pues alternativamente, pues mientras unos la sujetan, los cuatro presuntamente la agreden sexualmente. Y se van grabando imágenes. Exacto, hay dos vídeos y bueno, pues a esta chica parece ser que esta chica conocía a dos de ellos. Sí. Y bueno, pues yo supongo que la engañaron, es lo que está trascendiendo, ¿no? Que la engañaron, que bueno, pues era la noche del 31 al 1, sabéis que la gente joven, pues a ver, que es lo normal, porque esté de fiesta, que se tome algo, pero aún así hay sospechas de que esta chica también fuese drogada por estos individuos para anularla y poder abusar de ella. Están analizando, se hicieron varias recogidas de muestras y están en espera del resultado. Sí. Porque aparte del alcohol, pues se sospecha que hubiera cualquier otra sustancia. Sí. Se está hablando incluso que la drogaron con burundanga, ¿no? O alguna sustancia de este tipo. Sí, porque alguna droga de sumisión, porque cuando esta chica, bueno, fueron detenidos en el mismo lugar de los hechos, porque familiares de uno de ellos fueron los propios que denunciaron que allí estaba ocurriendo algo, y entonces, bueno, pues 3 de ellos fueron detenidos allí, la chica fue atendida allí y estaba muy desorientada, muy aturdida. En el propio atestado policial pues se reflejan, bueno, pues que tenía un alto estado de embriaguez y posiblemente de drogas, y que era posible, pues eso, que hubiese sido que le hubiesen dado algún tipo de droga de sumisión, porque estaba muy desorientada, muy desubicada, y que se correspondería, pues eso, con un estado por algún tipo de drogas de estas. Como ha dicho Ioannis, pues esto se está analizando y todavía no hay resultados. Pruebas forenses, aparte del vídeo que por lo visto hay, ¿no? Y en el que además se le ve a ella diciendo en varias ocasiones que no a la agresión. ¿Hay algún Diciendo que no, pues mira, Nuria, decía que no, decía parad, gritaba, llegó a morder a uno de ellos en la mano. Parece ser que el vídeo, yo espero que el vídeo de verdad no trascienda y ningún medio lo saque. Ojalá. Que sabes que al final pues todos somos consumidores y al final la demanda pues hace que estas cosas salgan con el tiempo. Yo espero que no, porque esa chica merece que esto no salga nunca. Claro. Pero los medios de comunicación, algunos de ellos lo reflejan como algo brutal y salvaje. Como pruebas forenses, pues mira, sí que se ha apuntado que ella tenía unas lesiones que son compatibles con haber sido agredida sexualmente. No abusada, que es distinto, agredida sexualmente. Y bueno, pues y luego, por supuesto, están los vídeos. De hecho,
como prueba también hay que uno de ellos ha confesado. Después ha cambiado su declaración y bueno, pues suponemos que aconsejado por su abogado, porque a la vista de esos vídeos poco más puede decir. Ellos pueden decir lo que quieran, pero son unos vídeos absolutamente explícitos. Claro. Y uno de ellos pues parece ser el más joven, de 19 años, que pidió él declarar de nuevo ante el juez y cambió su declaración. Pero bueno, pues aquí no se puede aplicar la ley del menor y bueno, pues esperamos que bueno, por lo menos esos vídeos se puedan utilizar para hacer justicia a esta chica y a todas las víctimas, y que bueno, pues que caiga todo el peso de la ley. Pero el peso, o sea, que pase mucho tiempo en prisión porque lo merecen. ¿Tenían algún tipo de antecedentes de este tipo parecido ellos? Pues mira, hay uno de ellos que ya estaba siendo investigado por abusar de una menor hace unos meses. Parece ser que son conocidos por toda la zona, de que iban alardeando de estas conductas sexuales que ellos practicaban. Es decir, que es muy probable, todos sabemos, Nuria, que lamentablemente no se denuncian todas las violaciones que ocurren. Sí. Las mujeres, y por un lado, es lógico, por el tratamiento que se les da, pues muchas mujeres todavía tienen miedo de denunciar una agresión sexual, les da vergüenza. Se sabe que se exponen a un escarnio público en muchas ocasiones, en los juzgados, y eso hace que no se denuncien. Por lo tanto, sí que es muy probable que... esto yo creo, fíjate, cuando 4... voy a decir chicos, aunque para mí no son chicos jóvenes, pero bueno, cuando 4 personas jóvenes de esas edades cometen un acto semejante, ahí me cuesta mucho creer que sea la primera vez. Es decir, ellos deben ser una práctica para ellos más o menos normal, o sea, porque de repente no agreden a una chica, no la engañan para llevársela, agredirla sexualmente, lo graban en vídeo 2 de ellos. Esto no es algo que se improvise, esto son conductas que, bajo mi punto de vista, están aprendidas y son repetidas en el tiempo. Y es lo que se está investigando, si puede haber más víctimas. ¿Sabemos cómo se encuentra a día de hoy la víctima? Pues mira, la víctima está siendo tratada tanto psicológica como físicamente, porque como decía, físicamente tenía unas lesiones considerables, parece ser, y psicológicamente, pues obviamente yo me imagino que está destrozada. Entonces está siendo tratada en estos momentos y bueno, pues veremos cuánto tiempo tarda esta chica en recuperarse y qué secuelas le quedan psicológicas para el resto de su vida. Bueno, chicos, desde luego tremendo el caso de la manada de Alicante. Esperemos que dentro de poco pues estén condenados esta gentuza y que paguen por lo que han hecho. Que paguen. Exacto, por lo que porque mira, siempre se habla de que la prisión son centros de rehabilitación y de reinserción, pero yo creo que las condenas también tienen que ser sancionadoras. Correcto. Y estas conductas se deben sancionar con una prisión durante mucho tiempo. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, después de hablarnos sobre este tremendo suceso, compañeros, quería que me hablarais sobre uno de los referentes del periodismo que nos dejó el 28 de diciembre, el gran Francisco Pérez Avellán, un gran criminalista y además amigo y compañero vuestro, ¿verdad? Pues sí, mira, según lo has nombrado, pues yo me he emocionado. Paco, como tú bien dices, fue un referente en este mundo en general en el mundo del crimen. Se le conoce una faceta más conocida, que es la del periodismo de sucesos, pero también hay una faceta suya muy importante dentro del mundo del crimen, que es el estudio académico de los crímenes. De hecho, nosotros trabajamos con él en muchos proyectos. Sí, además, bueno, pues viene un poco al hilo, porque, bueno, pues la investigación más relevante que en los medios, me refiero, de comunicación, pues fue el del general Prim, y él falleció exactamente el mismo día que... Sí, el 28, pero falleció el día 27. Un cuarto de hora para el día siguiente, para el 28, pero fue el 27. Y bueno, pues hasta para eso tuvo su perspicacia. Desde luego. Don Francisco Pérez Avellán. Desde luego. Una persona que vivía con pasión todos los aspectos de su profesión, tanto el aspecto periodístico, escribió muchísimos libros, libros que bueno, pues que ahí quedan con sus investigaciones, porque él era un gran investigador. Hay quien le calificaba hace poco, como le definía, como un sabueso, y es verdad, era un sabueso. Sí. Yo pues recuerdo que él siempre tenía una frase. Sabéis que yo compartí tertulia televisiva con él durante muchos años, y me sonrío cuando le recuerdo que a veces dice, es que esto es lo que está mal investigado, ¿no? Ajá. Porque bueno, pues tenía una visión pues muy amplia del delito en sí, del crimen en concreto,
del que fuera, y podía ver cosas que a lo mejor a otros se les pasaba por alto, incluso podía ser que a los propios investigadores. O sea, no había caso que no te diera hasta datos básicos de la investigación. Ajá. Así es. Ajá. Creo que al final pues estas investigaciones quedan son su legado que nos ha dejado, ¿no? Y claro. Mira, yo recomiendo pues que, fíjate, yo empecé a comprar los libros de Paco Pérez Avellán antes de conocerle, y luego, bueno, pues el azar quiso que le conociera en el ámbito universitario, y yo recomiendo algunos de sus libros, y por ejemplo el libro que escribió sobre Alcácer es una joya, ¿eh? Ajá. Yo, desde luego, lo conocía profesionalmente, no tuve el placer de conocerlo personalmente, pero lo que tengo claro es que si algo dice de él, es que, aparte de la gente que lo ha conocido como el buen profesional que era, ¿no? Hay muchísima gente que comenta lo mismo, y es que era una buena persona. Sí, porque mira, todo el mundo conoce, pues eso, al Paco televisivo, que era un hombre vehemente, que la pasión, daba gusto escucharle. Yo, claro, incluso estando en el mismo plato de televisión que él, a veces él se ponía a narrar algún crimen en concreto, pues de estos crímenes antiguos que, bueno, conocemos de oídas, pero que, y él lo contaba, como decía Yanis, sin ningún tipo, sin chuletas, sin apuntes, todo de cabeza, y lo vivía, y cómo lo significaba, cómo te lo explicaba, y claro, todo el mundo conoce esa faceta suya, ¿no? El Paco también, pues polémico, ¿no? Que te lleva a la contraria sin ningún problema, que exponía sus ideas por contra viento y marea, pero luego había, pues eso, el otro, que es el personal, donde si yo tengo que definirle, pues yo recuerdo que desde que le conocimos, Yanis y yo siempre dijimos algo de él, y es que Paco era una persona muy, muy entrañable, al que se le cogía cariño. Bueno, pues desde aquí nuestro pésame a su familia y a todos aquellos allegados a él, y a él, pues desde aquí, que descanse en la luz. Compañeros, muchas gracias por estar esta semana con nosotros, y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Llegamos a este maravilloso rincón y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estamos? Pues encantadísimos de escucharte de nuevo, compañero. Cuéntanos, ¿qué tal tu semana? Pues muy bien, yo le hice mucho caso a la runa de la semana pasada, ¿sí? Bueno, de esta semana, en verdad, ya. Sí, sí. Y empecé a ponerme las pilas con muchos temas que tenía, y yo no sé cómo lo habrán llevado los demás, pero yo empecé a ponerme las pilas con muchos temas que tenía pendientes, y oye, como por arte de magia, ¿eh? Oye, pues fíjate que se han ido resolviendo. A mí también, ¿eh? Me ha ocurrido lo mismo. Sí. Sí. Me ha sido de mucha utilidad el consejo de la semana pasada. A mí es que esa, particularmente, personalmente, vino a darme así, ¿sabes?, en toda la cara. Así que una semana muy, muy chula y muy intensa, sí. Me alegro que la tuya también, Nuria. Bueno, Juan, ¿esta semana qué toca? Esta semana vamos a tirar de cartas, ¿te parece? ¿De cartas? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Pues venga, vamos a ver qué es lo que nos dice tu tarot para esta semana que viene. Estamos ya impacientes, Juan. Vale, muy bien, Nuria. Pues te comento sobre el tapete un 4 de oro. 4 de oro. Que además, bueno, 4 de oro, sin querer condicionarme por lo que hablábamos, ¿no? De esta runa que sacamos la semana pasada y un poco todo el recorrido que hemos tenido con ella. Sí. Pues es una carta muy interesante porque nos viene a hablar de afianzar. O sea, hemos tomado decisiones o al menos estamos estructurando, digamos, esas decisiones. Y esta semana es una semana de afianzar.
en esos proyectos, de insistir más en esos proyectos que por lo que sea, pues igual están un poco más verdes o simplemente no ha habido tiempo material, ¿no? De que empiecen a caminar. Sí. O en todo caso, Nuria, de no perderlos de vista, es decir, no dispersarnos, porque a veces a mí, yo lo reconozco mucho en mí, esa actitud, tengo ese fogonazo y después me vengo otra vez abajo y ya como que, bueno, voy como postergando cosas, ¿no? Sí. Es un error muy grave, muy grave. Entono el mea culpa. Entonces esta semana, es decir, a ver, lo que yo ya la semana pasada o en un tiempo pasado, ¿no? Más o menos le he dado una forma, esta semana tengo que seguir luchándolo, tengo que seguir poniendo bases para seguir consiguiendo cosas. Pero cuidado, porque ese 4 de euros también nos puede decir, Nuria, que nos encerramos demasiado en nuestros proyectos, y tampoco es cuestión. En nuestros proyectos, en nuestras cuestiones, en nuestras emociones, ¿no? Es decir, que esta semana aprovechemos la energía que viene, es muy positiva para eso, facilita mucho eso, que aprovechemos para, como digo, posicionar y poner bases a cosas, pero que no nos olvidemos de expresarnos, relacionarnos, compartir con los demás, tener también en cuenta las opiniones de los demás, ¿vale? Porque es una carta que por una parte nos habla de mucha estabilidad, pero por otra parte nos habla de que, pues eso, probablemente la parte menos positiva, que nos encerremos, que nos miremos el ombligo. Ajá. Y eso tampoco. Entonces, esta semana hay que seguir proyectando cosas, hay que seguir poniendo bases, pero, lo dicho, sin mirarnos tanto el ombligo, que a veces cometemos ese error, ¿vale? Claro. Compartiendo con los demás, haciéndoles partícipes. Pues, como siempre, haremos caso de tus sabios consejos, Juan. Y ahora, antes de finalizar la sección, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Correo electrónico farotarot@gmail.com y en redes sociales Farotarot. Para cualquier consulta, sugerencia, crítica, pues ahí estamos. Compañero, hasta la semana que viene. Un beso fuerte, hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. A continuación, y antes de terminar el programa de esta noche, quiero comentaros la historia de una casa muy insólita. La Casa Camus, o también conocida como la Casa de las Misteriosas Melodías del Violinista. Andrew Trench y Hans García son dos arquitectos que hace más de 10 años han estado relacionados con uno de los iconos de la arquitectura de Antofagasta, en Chile. Ellos fueron los arquitectos de esta maravillosa mansión. Luis Camus fue uno de los primeros empresarios mineros de Antofagasta. Su imperio comenzó a expandirse con facilidad por los lugares aledaños y con ello, claro, llegó el dinero y el anhelo de afincarse para siempre en esa zona. Así que escogió una esquina en un lugar de esa maravillosa ciudad para levantar una vistosa casa de 3 pisos que además en poco tiempo quedaría sola, ya que Camus falleció en un grave accidente dejando sola a su viuda Carlota. Después de quedarse viuda, Carlota llevó a vivir con ella a un sobrino que tenía una extraña enfermedad y siempre estaba en el hogar con ella, haciéndole compañía. La única vía de escape que tenía este sobrino era tocar un viejo violín que se escuchaba en toda la casa. Día y noche, el joven mitigaba parte del dolor que vivía Carlota después de la muerte de su marido Luis. Hasta que un día estos acordes se apagaron para siempre, o al menos eso parecía. La muerte del sobrino supuso otra desgracia para Carlota, que al poco tiempo también falleció, dejando, como os decía al principio, esta casa sin habitantes porque los Camus nunca habían tenido hijos. Una vez se quedó sin habitantes la casa, funcionó como consulta médica en al menos 2 ocasiones. También fue lugar de juegos, prostíbulo y hotel. Y en esos años fue cuando comenzaron los hechos paranormales que ocurren en esta mansión, ya que de repente se oía la melodía de un violín
bajando por las escaleras y, por lo que cuentan, varios vecinos han sido testigos de esto. Por supuesto, todos decían que el espíritu del sobrino de los Camus todavía habitaba en la casa. Se sabe que en este periodo una cortesana fue asesinada salvajemente por un cliente, cual dejó el cuerpo escondido en diferentes estancias de la habitación para no ser descubierto, y se dice que desde entonces el espíritu de esta mujer también se quedó dentro de la casa donde le fue arrebatada la vida. Y poco tiempo después se produjo otro asesinato en la casa, y también dicen que su espíritu permanece todavía en ella. Por lo tanto, a la música del violín se sumaron presencias misteriosas que merodeaban por distintos sectores de la casa. Luces y sonidos que hacían retumbar cada habitación fueron la tónica durante el siguiente periodo de abandono. Todo hasta que un grupo de arquitectos se enamoró del entorno y adquirió la casa reformándola. Pero los fantasmas no se fueron. No, los fantasmas se quedaron y comenzaron a convivir con ellos. Y dicen que aún hoy en día se escucha ese triste violín sonando, mientras las otras dos almas que perdieron la vida en aquel lugar buscan descansar en paz. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Bueno, pues llegamos al final del programa de esta noche, deseando que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado 60 minutos entretenidos y que hayáis aprendido algo. Que eso también es parte de nuestro deber y de nuestro cometido. Así que esperamos que haya sido así. Nosotros, desde luego, hemos aprendido mucho, así que esperamos que a vosotros os haya pasado lo mismo. Os recuerdo que os esperamos la semana que viene, los jueves a las 12 de la noche, aquí en la 97.7 FM de Valencia. O, si estás en cualquier otra parte del mundo, nos puedes escuchar a través de misteriofm.com. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Debemos recordar que los demás son nuestro espejo y nosotros somos un espejo para ellos. Lo sensato, ético y espiritual es corregir en mí lo que no me gusta de los demás. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.